Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Quién dejó entrar a Dragon Lol y en Arknights Warhammer 40k? Nunca pensé que algún día transmigraría. Nunca pensé que me convertiría en un personaje de anime. Y menos aún, nunca imaginé que terminaría en un mundo lleno de guerra, plaga y desesperación. Majilla Bakunai, murmuró Kana, estirando su pequeño brazo. Agarró con naturalidad un insecto originium que pasaba, se lo metió en la boca con un seco au y se sacudió el polvo de su vestido ligeramente sucio. En este mundo de oscuridad sombría, una loli dragón hambrienta ha llegado. Autor Greyhounds 96. Capítulo 95. Perdóname por esta vida de libertad desenfrenada, entonces merecía morir. Pero no te limpiaste bien la cola. Dijo Kana, extendiendo naturalmente su mano hacia la ventana, y una cuña de rayo se deslizó de su mano al suelo. Al oír las palabras de Kana, la loba plateada se tocó la cola y, al no encontrar nada sucio, pareció darse cuenta de algo. Se giró y asomó la cabeza por la ventana. No mires, son solo 2 autos, un problema menor. Dicho esto, Kana movió el dedo y envió otra cuña relámpago a la ubicación de la anterior. Justo cuando el coche que iba detrás estaba a punto de alcanzarlo, una luz violeta se iluminó desde el frente y aterrizó frente al coche. Entonces, tras un estruendo enorme, el coche delantero volcó por completo y quedó completamente a un lado de la carretera. El coche de atrás frenó bruscamente y se detuvo allí, sin atreverse a continuar la persecución. No está bien. Si venían a atraparme, ¿por qué solo 2 coches? Recuerdo que había bastantes coches en la ciudad. El lobo plateado tenía una expresión algo perpleja. Kana y Kalpsit, que iban delante, intercambiaron miradas, suponiendo que el coche que iba detrás no perseguía a esa persona, sino probablemente a ellos. Sin embargo, si antes podían haber afirmado con razón que no tenían ninguna conexión con el ataque, ahora estaban en la misma situación, así que detenerlos no fue un problema. Solo el lobo plateado en el asiento trasero parecía en conflicto, preguntándose por qué la otra parte solo envió a tan pocas personas para perseguirla y su actitud no era lo suficientemente resuelta. Por cierto, ¿cómo salieron de ahí tan rápido? No se dejen engañar por la feroz lucha de la transición. No dañarán a los civiles. Después de un rato, el lobo plateado dejó de darle vueltas al asunto anterior y preguntó sobre su viaje. Todo es culpa tuya. Mataste al padrino y vestías ropas de iglesia. Ahora el canal de pase está suspendido, y tenemos que ir a Laterano, así que tenemos que encontrar otro lugar para conseguirlos de nuevo. Kana se mostró bastante indiferente. Para ella, todo era turismo, y tocar en cualquier lugar era lo mismo. Ja 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 ja. En serio. Fue mi culpa. La loba plateada, agachada en el asiento trasero, se disculpó, pero su rostro no mostró ningún atisbo de disculpa. Me llamo Kana, y quien conduce es Kalpsit. ¿Y tú? Dijiste que podríamos encontrarte si necesitábamos ayuda, así que al menos deberías darnos un nombre. Si no, Siracusa es tan grande, ¿cómo te encontraremos después? Tienes razón. Llámame Laponia. No pienso cambiarme el nombre por ahora. Si necesitas encontrarme, deja un mensaje en cualquier bar de Scone Town y te buscaré cuando lo reciba. La loba plateada negó con la cabeza con indiferencia, recorriendo el coche con la mirada. Laponia. Qué buen nombre. ¿Trabajas para Laterano ahora? Kalpsit, que rara vez hablaba mientras conducía, finalmente se dignó a hablar. No, la verdad. Laterano paga bien, y son directos, nunca se retrasan en los pagos, a diferencia de Siracusa, que es demasiado caótica. Apenas termino un trabajo, solo para descubrir que han asesinado al jefe y no encuentro a nadie con quien pagar la cuenta. Es un rollo. Estaba claro que Laponia no tenía ninguna queja de su vida actual y estaba bastante satisfecha con su identidad de asesina. ¿Alguna vez has pensado en vivir una vida diferente?
Kana observó los muslos aparentemente sanos y fuertes de la planta, donde unas evidentes manchas negras se veían en un lado, estropeando la belleza de su cuerpo. Esas manchas negras eran un fenómeno en el que los cristales de oripatía se condensaban en la piel una vez que la concentración de originium de un infectado alcanzaba cierto nivel, lo que servía como prueba de ser un infectado. La ropa abierta de la planta no mostraba intención de ocultar su apariencia de infectada. Como asesina, también notó la mirada de Kana dirigida hacia su muslo. Olvídalo. ¿Ves esto, pequeña? Soy una infectada que podría hacer pum. Y explotar. ¿No tienes miedo? Laponia señaló generosamente la mancha negra en su pierna, con un dejo de burla en su tono. Calpsit, ¿podemos revelar nuestras identidades? Aunque no creo que la señorita Lapland esté dispuesta, no hay nada que ocultar sobre nuestras identidades. Quizás la señorita Lapland incluso sea nuestra clienta más adelante, aunque Rhodes Island acepta a varias personas con identidades ocultas. Tras un breve contacto, Calpsit creyó que Lapland no estaba dispuesta a establecerse. Sus ojos estaban llenos de ferocidad y espíritu indomable. A menos que existiera un vínculo que aceptara voluntariamente, Rhodes Island no podría retenerla. Somos de Rhodes Island, una organización médica especializada en la investigación y el tratamiento de los infectados. El que conduce, el Dr. Calpsit, también es el administrador del departamento médico de Rhodes Island. Kana originalmente quiso decir vieja bruja, pero al ver a Calpsit, cambió sus palabras. Lo sabía. En cuanto me subí al coche, olía desinfectante. Antes creía que éramos colegas. En cuanto a trabajar en una empresa médica, olvídalo, es aburrido. ¿Pero tienes alguna medicina especial efectiva y barata? Tengo buenos contactos en Siracusa y Letrán. ¿Qué tal si dividimos las ganancias al 50% y ganamos dinero juntos? Al oír las palabras de Kana, Lapland hizo un gesto de desdén con la mano, pero luego pensó en el negocio de la medicina para infectados. La industria farmacéutica de Rhodes Island cuenta con departamentos y operadores dedicados a las ventas y no autoriza a otros. Si la señorita Lapland tiene alguna necesidad, puede encontrar los consultorios médicos de Rhodes Island en Siracusa o Laterano. Ofreceremos a los pacientes un plan médico adecuado a un precio muy razonable. Al escuchar las palabras de Lapland, Calpsit frunció el ceño, preguntándose por qué Kana estaría interesada en un rupo tan avaro. TSK. ¡Qué aburrido! Laponia se recostó en su silla y cerró los ojos, sin ganas de seguir hablando. Quizás los altos mandos de ese pequeño pueblo estaban ocupados compitiendo por el puesto de padrino, ya que el grupo no sufrió más persecución. Antes del anochecer, el vehículo se dirigió al borde de una gran montaña. Laponia saltó del coche, recogió sus armas y caminó hacia la montaña sin mirar atrás. Si no quieres desviarte un día más, recorre el pequeño sendero que cruza esta montaña mañana por la mañana y llegarás a Scone Town. No me uniré a ti. Nos vemos si el destino lo permite. Nos vemos si el destino lo permite. Kana agitó la mano, viendo a Laponia desaparecer en la oscuridad. No mires. La isla de Rodas no puede apresar a este lobo. Calpsit sacó lentamente una caja con la cena del coche y le dijo a Kana, que veía partir a Laponia, con tono de impotencia. ¿Crees que Laponia es realmente tan indiferente como aparenta, sin ningún interés? Preguntó Kana, tomando la pizza que Calpsit le entregó. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 97. Capítulo 96. Scone Town. Eso no es asunto nuestro. No creas que no me di cuenta, no has escuchado tu libro en todo el día. Te he puesto los auriculares aquí. Escúchalos 2 horas después de cenar y luego te haré una prueba. Calpsit no quería hablar con Kana y arrojó un gramófono. Kana sufrió un ataque fatal. -99.999, Kana resultó gravemente dañada. Al día siguiente, Kana se sentó en la última fila detrás de Calpsit, abrazando el gramófono, expresando su insatisfacción con la memorización exhaustiva de la noche anterior al posicionarse donde Calpsit no pudiera verla. Siguiendo el pequeño camino que ofrecía Laponia, el coche efectivamente vio Scone Town al pie de la montaña después de cruzarla. Todo el viaje duró un día menos de lo esperado, algo de lo que Kana no pudo evitar quejarse, diciendo que la infraestructura de Terra era realmente demasiado pobre. Por la tarde, antes de que se pusiera el sol, el vehículo entró con éxito en la pequeña localidad.
Kana notó que aunque ya estaba anocheciendo, las calles todavía estaban brillantemente iluminadas, porque había mucha gente sarcaz a ambos lados de la calle, y todos ellos estaban vestidos con atuendos de iglesia. Estos deberían ser misioneros de Letran. De ahora en adelante, y hasta que salgamos de Letran, tendremos muchos encuentros con esta gente. Recuerden, solo estamos de paso. No objeten las doctrinas de Letran ni provoquen a ningún laterano, especialmente a los sarcaz. Kal'tsit no se sorprendió al encontrarse con misioneros sarcaz en semejante ciudad fronteriza. Preocupada de que Kana pudiera provocar inexplicablemente a los lateranos como hizo con el grupo siracusano, Kal'tsit rara vez emitió una advertencia. No te preocupes, tanto ellos como la abuela marginada tienen halos, así que deben ser buenas personas. Y la verdad es que no lo sabía en aquel entonces, jeje. Kana no cayó en la trampa de Kal'tsit, y reiteró que no sabía que esa era una zona prohibida para los siracusanos. Al ver venir un coche, muchos voltearon a ver. Kana, sin embargo, no se intimidó. Abrió la ventanilla y asomó la cabeza. Al ver a una niña curiosa asomar la cabeza fuera del coche, todos los que estaban a su alrededor sonrieron. Hermana, ¿hay alguna buena pastelería por aquí? Kana saludó al sarcaz más cercano y preguntó en voz alta mientras se acercaba. Al escuchar las palabras de Kana, todos estallaron en carcajadas. Era bien sabido que a los lateranos les encantaban los dulces, así que un postre alabado por ellos debía tener características únicas. La señora Sarkaz sonrió y señaló un rincón de la ciudad. La pastelería Grey es bastante buena, y hay un hotel justo al lado. Usted, que acaba de llegar a Scone Town, puede primero registrarse en el hotel, luego disfrutar de un baño caliente para quitarse el cansancio del viaje y luego saborear un postre perfecto en la pastelería Grey. Gracias. Después de abrir la ventanilla del coche, Kal'tsit le hizo un gesto amistoso de agradecimiento a la señora Sarkaz. De nada. Que tengas un buen viaje. Estaba claro que la chica Sarkaz estaba de buen humor durante la conversación. Siguiendo las indicaciones de la señora Sarkaz, encontraron rápidamente el hotel que ella mencionó. Kana pasó una noche dulce, para exasperación de Kal'tsit, devorando casi la mitad del inventario de la tienda de postres. Por suerte, Kana tenía la constitución lo suficientemente fuerte como para no tener que preocuparse por las caries por comer demasiados dulces. De lo contrario, con sus hábitos alimenticios, 10 de cada 10 personas tendrían caries. Al día siguiente, Kal'tsit obtuvo con éxito un pase a Laterano a través de una solicitud en la iglesia local. Dado que ya era tarde, decidieron descansar un día más antes de partir. De pie sobre un taburete, Kana miró a la gente Sarkaz que pasaba afuera con cierta confusión. ¿No dijeron que esto era territorio de Siracusa? ¿Por qué hay tantos Sarkaz? Creí que ya habíamos llegado a Letran. ¿Acaso el padrino no hace nada al respecto? Kal'tsit también estaba algo desconcertada por esto. Cuando estuvo en la iglesia hoy, notó que la concentración de laterano era demasiado alta. Comparado con Siracusa, este lugar parecía más territorio laterano. Sin embargo, tal como le había dicho a Kana, eran solo transeúntes. Los habitantes de este pequeño pueblo no tenían opinión sobre la situación actual, así que no les correspondía preocuparse por el territorio al que pertenecía. Afortunadamente, el encargado del hotel respondió a sus preguntas cuando les trajo la cena. Resultó que cuando el actual padrino asumió el cargo, su fuerza no era la mayor entre los diversos candidatos. Aunque fue el sucesor designado por el anterior padrino antes de su muerte, no pudo someter a los demás herederos. Desesperado, decidió llegar a un acuerdo con el enviado universal de Letran, quien había venido a llorar la muerte del anterior padrino. Al aceptar el envío oficial de personal de Letran para la obra misional, obtuvo el apoyo de Letran, afianzando así su posición como el padrino. Dado que Scone Town era territorio de Siracusa, Laterano solo envió un gran número de misioneros y no envió fuerzas armadas, lo que hizo que la creencia religiosa en esta pequeña ciudad fuera muy fuerte, pero no provocó resistencia por parte de las autoridades de Siracusa. En palabras del asistente, realmente dieron la bienvenida a estos lateranos. Aunque a menudo se sobresaltaban con la repentina aparición de bombillas brillantes a altas horas de la noche, estos lateranos eran muy respetuosos con la ley, completamente diferentes a aquellos familiares que iniciaban una pelea agarrando cualquier cosa que estuviera cerca si una conversación no les salía bien. Al escucharlo, Kal'tsit y Kana intercambiaron miradas. Bueno, este era un ejemplo clásico de invitar a un lobo a la casa. Si algo ocurriera aquí, este padrino seguramente cargaría de por vida con la infamia de ser un traidor siracusano.
Afortunadamente, por ahora, los lateranenses no parecían tener ambición alguna, solo el deseo de abrir un frente misionero aquí. De lo contrario, este lugar se habría convertido desde hace tiempo en el foco y campo de batalla de una guerra entre ambas naciones. Kal'tsit lo comprendió. No es de extrañar que, durante su solicitud, viera a gente de Sarkaz y Liberi por todo el camino. Resultó que este lugar casi había sido vaciado por Laterano. Temprano a la mañana siguiente, Kal'tsit, con Kana, entró con éxito en territorio de Laterano. Comparado con la desolación del mundo exterior, entrar en el territorio de Lecrán era como llegar al paraíso. Kal'tsit también habló, diciendo: por ahora, los infectados de Laterano son sin duda muy afortunados. No se les permite entrar en varias ciudades y territorios, pero debido a la idoneidad de la región, incluso en el desierto, siempre que haya suficiente gente, pueden establecer una pequeña zona habitable con plena capacidad para sustentar la vida. Además, la carga fiscal de Laterano es muy baja, y la opresión de los infectados también es muy baja. Simplemente, Laterano es muy estricto con la entrada. De lo contrario, innumerables infectados ya se habrían asentado aquí. Siguiendo la guía de Kal'tsit, Kana vio gente cultivando diligentemente la tierra yema. Por las ocasionales partículas de originium visibles en su piel, era evidente que se trataba de residentes infectados. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 98. Capítulo 97. Un lugar que no le gusta al joven dragón en comparación con los infectados del exterior, que estaban llenos de preocupaciones y luchaban por ganarse la vida. Estas personas, con sonrisas y anhelo en sus rostros, sin duda vivían en el paraíso. Después de entrar a Laterano, Kana entendió aproximadamente por qué Kal'tsit dijo que los infectados del exterior no podían entrar. Kana y su grupo, que no llevaban un foco en la cabeza, se enfrentaron a inspecciones constantes desde que entraron en Laterano. Debido a que Kal'tsit estaba infectado, se les negó la entrada a todas las ciudades del camino. Por suerte, solo estaban de paso por Laterano. Aunque no se les permitía entrar en ciudades no infectadas, podían conseguir suficientes suministros en las zonas de concentración de infectados del exterior, así que no fue una gran dificultad para ambos. Sin embargo, la política de Laterano de flexibilidad por fuera, rigor por dentro incomodaba a Kana. Laterano era un buen lugar, sin duda, pero su trato preferencial incondicional solo se limitaba a los Sarkaz con halos. Otros siempre se quedaban cortos en ese aspecto. Aunque la guarnición de Laterano que encontraron en el camino no los trataba de forma diferente por los infectados, a Kana no le hacía gracia. ¿Qué pasa? Kal'tsit se sorprendió un poco al encontrar a Kana algo deprimida tras entrar en Laterano. Después de todo, su cuerpo no podía resfriarse, y había estado tan llena de energía en Siracusa. ¿Por qué se ponía tan melancólica en el ambiente aún mejor de Laterano? Nada. Antes de venir, pensé que me gustaría estar aquí, pero al llegar, descubrí que la realidad y la imaginación no eran lo mismo. No me gusta mucho este país, no sé por qué, así que vámonos rápido. Kana tocó su cuerno, respiró profundamente para disipar su irritación interna y, de forma inusual, instó a Kal'tsit. Al oír las palabras de Kana, Kal'tsit se detuvo un momento y luego pisó el acelerador. Te guste o no, lo más rápido que podemos cruzar la frontera del Ecrán es en una semana. Si te sientes incómodo, ve a la parte trasera del coche y duerme. Muy bien. Kana se arrastró del asiento delantero al trasero, se acurrucó en el cojín y se durmió rápidamente. Kal'tsit, que conducía adelante, miró pensativa hacia la ubicación de Laterano, la capital de Laterano, y silenciosamente cambió su plan original de pasar directamente por el centro de Laterano, tomando en cambio un desvío hacia su destino. Durante los siguientes días, Kana, como dijo, comió y durmió todo el día, como si tuviera la intención de recuperar todo su sueño, lo que hizo que Kal'tsit inconscientemente condujera un poco más rápido. Finalmente, después de aproximadamente una semana, el vehículo llegó a la frontera entre Laterano e Iberia. Después de entrar a la ciudad, vieron a un Liberi que vestía un uniforme de la isla de Rogas, de pie al costado del camino, mirando a su alrededor en busca de algo. Kal'tsit se acercó y abrió la ventanilla del coche. Al ver a Kal'tsit en el coche, la persona se emocionó mucho y se acercó con entusiasmo. Hola, Dr. Kal'tsit, le atiendo el operador Luocha. Kal'tsit asintió. Hola, Luocha, soy Kal'tsit. En resumen, ¿están listos los documentos que necesitamos para ir a Iberia? Luocha asintió. Están listos, pero probablemente no haya tiempo hoy.
Si no te importa, puedes descansar aquí una noche y mañana temprano ir a la oficina de gestión fronteriza para obtener el permiso de viaje. Calpsit asintió. Entonces te molestaré. Al escuchar las palabras de Calpsit, Luo Cha se sintió muy feliz. Es un honor para todos nuestros operadores de campo trabajar para el Dr. Calpsit. El lugar de descanso está preparado para usted. Kana. Despierta, hoy descansaremos aquí y mañana nos marcharemos de Letran. Al escuchar las palabras de Calpsit, Kana se frotó los ojos aturdida y asomó la cabeza fuera del auto. Al ver al operador con el uniforme de Rhodes Island cerca, Kana saludó amistosamente. Hola, me llamo Kana. Hola Kana, me llamo Luo Cha y soy el operador de campo a cargo. Al ver a Kana, Luo Cha miró a Calpsit con sorpresa. Luego, al darse cuenta de que un felino no podía dar a luz a un wyvern, desvió la mirada nerviosamente hacia Kana y la saludó con una sonrisa. Kana vio claramente sus acciones, pero pensando que si se reía, Calpsit probablemente le dificultaría las cosas, se contuvo. Liderados por Luo Cha, el grupo condujo el automóvil junto a una casa y luego entró. Este estilo es muy típico de Rhodes Island. Tras entrar en la casa, Kana observó la disposición de la habitación y sintió una profunda familiaridad. Al recordarlo, se dio cuenta de que era el estilo decorativo que se usaba a menudo en Rhodes Island, y no pudo evitar exclamar. Así es. Llevo aquí 3 años desde que dejé la isla de Rhodes, y aún recuerdo cada rincón de la isla, asintió Luo Cha con orgullo. Recuerdo que presentaste una solicitud para regresar. Le preguntó Calpsit a Luo Cha después de dejar su mochila. Sí, da un poco de vergüenza decirlo, pero he trabajado duro aquí en Laterano durante 3 años y aún no he logrado mucho. La gente de aquí es demasiado testaruda. Incluso entre los infectados, no muchos están dispuestos a interactuar con nosotros. La mayoría de los Sarkaz, tras infectarse, decidieron irse de Laterano. Luo Cha no pudo evitar suspirar en este punto. Calpsit asintió al oírlo. Conozco bien la situación en Laterano. Hace 3 años, cuando llegaste, pensé que la realidad de este lugar te vencería rápidamente y que regresarías a Rhodes Island. No esperaba que perseveraras tanto antes de tomar una decisión. Pero aún estás a tiempo. Después de que Kana y yo nos vayamos, deberías retirarte. Informa a Rhodes Island. Sería un desperdicio de tu talento quedarte aquí. Luo Cha no pudo evitar llorar. Gracias, Dr. Calpsit. Trabajaré duro cuando regrese. Mientras charlaban, el melodioso sonido de un violín llegó desde cerca. Siguieron el sonido y vieron a Kana sosteniendo un violín contra su pecho como si fuera un violonchelo, punteando suavemente las cuerdas con su arco. Al terminar la pieza, Luo Cha aplaudió. Una actuación muy hermosa. Aunque la técnica es un poco inexperimentada, sin duda es una pieza perfectamente ejecutada. ¿Me concede el honor de saber su nombre? Habla suavemente, amor, dijo Kana, tomando el violín y colocándolo en su estuche. Jeje, lo siento. Aprendí a tocar el violín con Amilla hace unos días, y al ver un violín aquí, no pude evitar sentir un poco de picazón en los dedos. Speak softly Lo, el nombre es tan hermoso como la pieza. Cuando estaba en la isla de Rhodes, intercambié notas con Amilla tocando el violín. Es una niña muy talentosa. Al oír a Kana mencionar a Amilla, la expresión de Luo Cha se iluminó aún más. Se dio una palmada en la cabeza, entró en la casa y sacó un pastel enorme. Cuando Rhodes Island me avisó, me sorprendí bastante, ya que decía que sería mejor preparar un postre bastante grande después de tu llegada. Calculé tu itinerario y lo he estado preparando estos últimos días. Ven a probarlo. Es un pastel recién hecho hoy. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 99. Capítulo 98. El viejo de Iberia. Wow. Si preparas uno tan grande todos los días, ¿podrías terminarlo tú solo? Al ver el pastel que traían, Kana quedó muy satisfecha. Esta persona es buena. Vale la pena hacerse amiga de ella. No subestimes el amor de los lateranos por los dulces. Claro, todas las noches, tras confirmar que no vendrías, compartía el pastel con los niños de por aquí, dijo Luo Cha con una sonrisa, sacando un plato y entregándoselo a Kana. Te has tomado demasiadas molestias. Calpsit no tomó el plato, sino que asintió y se sentó a un lado. Luo Cha, ¿estás comiendo? Kana señaló el pastel que tenía delante y le preguntó a Luo Cha. Al oír a Kana, Luo Cha hizo un gesto con la mano. He comido mucho estos últimos días.
Cómelo tú. Después de que Luo Cha terminó de hablar, Kana entrecerró los ojos y movió las manos con un silbido. En menos de un minuto, para asombro de Luo Cha, devoró un pastel tan grande que cabían 7 u 8 adultos. Tras chasquear los labios, Kana le dio un pulgar hacia arriba a Luo Cha, que tenía los ojos muy abiertos. El pastel está bueno. A Kana le gusta mucho. Dr. Calpsit, Luo Cha, sobresaltado por la aterradora comida de Kana, se quedó momentáneamente sin palabras. No te preocupes, Kana tiene un sistema digestivo muy fuerte. En Rhodes Island, es el mayor peligro en la cocina, dijo Calpsit, frunciendo el ceño y hablando con impotencia para calmar a Luo Cha, quien estaba casi sin palabras. Jajaja, no esperaba que una niña tan interesante se uniera a Rhodes Island en los 3 años que llevo fuera. Después de un rato, mirando el plato vacío, Luo Cha finalmente aceptó la realidad. Pensando que incluso el habitualmente severo Calpsit la describía así, uno podía imaginar cómo sería la cocina cada vez que Kana iba a comer a Rhodes Island. Así, a la mañana siguiente, Luo Cha, sosteniendo una pila de documentos, condujo a Calpsit a la oficina de gestión de entradas y salidas para completar su registro, luego vio a los dos salir de Laterano. El vehículo entró rápidamente en su destino, Iberia. Sin embargo, en comparación con Siracusa, que es centrada en la familia, y Laterano, que es relajada en apariencia pero estricta en su interior, Iberia presentó una apariencia diferente. La primera impresión de Kana al entrar fue silencio. Como país con un amplio litoral, Iberia sufrió graves pérdidas durante el Gran Silencio, que casi derrumbó la nación. Sumado al caos posterior causado por la Iglesia Abisal, una secta fundada por los nacidos del mar y sus fieles en Iberia, Iberia ha desaparecido de la visión general del continente. Mientras el vehículo pasaba por la carretera, los ibéricos de ambos lados simplemente observaban en silencio, sin saludar ni rechazar, permaneciendo tan silenciosos como el propio término el Gran Silencio. Sin embargo, lo que despertó la curiosidad de Kana fue que, en Siracusa, Calpsit se había cubierto el cuerpo deliberadamente para evitar que la vieran como una infectada. En Laterano, tras admitir abiertamente su condición de infectada, solo pudo permanecer en el desierto, pasando una sola noche en una aldea cercana antes de partir. Sin embargo, al llegar a Iberia, Calpsit entró en la ciudad con el coche abiertamente, sin ocultar su condición de infectada. Iberia es diferente a otros países. Aquí no discriminan a los infectados. Sin embargo, debido a la proliferación de cultos, este lugar no es apartamento para la mayoría de la gente. Sumado al control religioso cada vez más estricto de Iberia, la otrora gloriosa Tierra Dorada se ha convertido en lo que es hoy. Era evidente que cuando Calpsit hablaba de Iberia, lo hacía más con un sentido de reminiscencia y lamento, lamentando cómo habían cambiado las cosas. Justo cuando Calpsit estaba comiendo con Kana en un pequeño restaurante de la ciudad, la puerta se abrió y un apuesto anciano entró desde afuera. Al ver al anciano, todos en el restaurante, incluido el dueño, se pusieron nerviosos. Sin embargo, el anciano simplemente señaló la mesa de Calpsit y dijo: «Dame el plato especial de la casa». Con esto, se sentó frente a Calpsit. Kana levantó la vista, miró a la persona y luego continuó enterrando su cabeza en su comida para 10 personas, mientras que Calpsit, al ver a la persona, no mostró alarma u otra emoción y disfrutó tranquilamente de su comida. Cuando el dueño sirvió la comida del anciano, Calpsit acababa de terminar de comer. «¿Por qué no me esperas?», dijo el anciano. Calpsit no dijo nada, simplemente permaneció sentado en silencio, su mirada parecía invitarlo a comenzar. El anciano se disculpó y luego comenzó a aguardar la comida que tenía frente a él. «Calpsit, nunca te había visto tan serio con tantos hombres mayores y guapos de Rhodes Island. ¿Es este tu tipo?». Justo cuando el ambiente se volvió más denso, Kana habló de repente. Al escuchar sus palabras, el anciano quedó claramente sorprendido, tan sorprendido que por un momento no prestó atención y se atragantó. Tos, tos, tos. Lo siento, no esperaba que Calpsit trajera a un pequeñín tan interesante a Iberia. El anciano tomó un sorbo del agua clara que Calpsit le ofreció y finalmente se sintió mucho mejor. El tiempo de estudio se duplicó esta noche. Calpsit primero pronunció un juicio severo sobre Kana antes de continuar. «Disculpa, el pequeño es un ignorante. Espero que San y tus amigos sean más comprensivos». El anciano, a quien Calpsit llamaba Santo, miró a las pocas personas que estaban en la puerta y que ya habían desenvainado sus armas por el comentario de Kana, y frunció el ceño levemente. «Es solo una niña, hablando con inocencia. ¿De verdad necesitan desenvainar sus espadas?».
Disculpe, Su Excelencia. Al oír la reprimenda, los pocos presentes se disculparon mientras envainaban sus armas. Kal'tsit, esta gente de Iberia es tan aburrida como un fósil. Kana, como era de esperar, notó sus acciones. Con solo una frase, sacaron cuchillos justo delante de ella. ¿De verdad creían que no tenía mal carácter? Kana no pudo evitar volver a hablar con sarcasmo. Cállate. Di una palabra más y el estudio de esta noche se duplicará. Para evitar que la lengua suelta de Kana causara problemas innecesarios, Kal'tsit reprimió sin vacilar su resistencia. Kana expresó su enojo. Detuvo al dueño, señaló el plato más caro, se frotó las manos y luego las levantó frente a él. Pequeño, ¿te refieres a 10 porciones de este plato? Las piernas del dueño temblaban un poco, pero su mente seguía funcionando. Aunque Kana no había dicho ni una palabra, comprendió lo que quería decir. Después de hablar, miró a Kal'tsit. Dale 10 porciones, dijo Kal'tsit, sacando un fajo de dinero de su bolso. Ya que has venido a Iberia, Kal'tsit, ¿cómo puedo dejarte pagar? Esta comida corre por mi cuenta. Bueno, adelante, sirve los platos. Envía la cuenta a la iglesia después. No te faltará ni una moneda. El anciano impidió que Kal'tsit le entregara el dinero. Después de que el anciano habló, el dueño asintió y se retiró a la cocina. ¿Puedo preguntar, Excelencia Kal'tsit, qué le trae por Iberia esta vez? Y traer a una criatura tan interesante. Preguntó el anciano con elegancia mientras cenaban. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 100. Capítulo 99. El viejo de Iberia. Wow. Si preparas uno tan grande todos los días, ¿podrías terminarlo tú solo? Al ver el pastel que traían, Kana quedó muy satisfecha. Esta persona es buena. Vale la pena hacerse amiga de ella. No subestimes el amor de los lateranos por los dulces. Claro, todas las noches, tras confirmar que no vendrías, compartía el pastel con los niños de por aquí, dijo Luocha con una sonrisa, sacando un plato y entregándoselo a Kana. Te has tomado demasiadas molestias. Kal'tsit no tomó el plato, sino que asintió y se sentó a un lado. Luocha, ¿estás comiendo? Kana señaló el pastel que tenía delante y le preguntó a Luocha. Al oír a Kana, Luocha hizo un gesto con la mano. He comido mucho estos últimos días. Cómelo tú. Después de que Luocha terminó de hablar, Kana entrecerró los ojos y movió las manos con un silbido. En menos de un minuto, para asombro de Luocha, devoró un pastel tan grande que cabían 7 u 8 adultos. Tras chasquear los labios, Kana le dio un pulgar hacia arriba a Luocha, que tenía los ojos muy abiertos. El pastel está bueno. A Kana le gusta mucho. Doctor Kal'tsit, Luocha, sobresaltado por la aterradora comida de Kana, se quedó momentáneamente sin palabras. No te preocupes, Kana tiene un sistema digestivo muy fuerte. En Rhodes Island, es el mayor peligro en la cocina, dijo Kal'tsit, frunciendo el ceño y hablando con impotencia para calmar a Luocha, quien estaba casi sin palabras. Jajaja, no esperaba que una niña tan interesante se uniera a Rhodes Island en los 3 años que llevo fuera. Después de un rato, mirando el plato vacío, Luocha finalmente aceptó la realidad. Pensando que incluso el habitualmente severo Kal'tsit la describía así, uno podía imaginar cómo sería la cocina cada vez que Kana iba a comer a Rhodes Island. Así, a la mañana siguiente, Luocha, sosteniendo una pila de documentos, condujo a Kal'tsit a la oficina de gestión de entradas y salidas para completar su registro, luego vio a los dos salir de Laterano. El vehículo entró rápidamente en su destino, Iberia. Sin embargo, en comparación con Siracusa, que es centrada en la familia, y Laterano, que es relajada en apariencia pero estricta en su interior, Iberia presentó una apariencia diferente. La primera impresión de Kana al entrar fue silencio. Como país con un amplio litoral, Iberia sufrió graves pérdidas durante el Gran Silencio, que casi derrumbó la nación. Sumado al caos posterior causado por la Iglesia Abisal, una secta fundada por los nacidos del mar y sus fieles en Iberia, Iberia ha desaparecido de la visión general del continente. Mientras el vehículo pasaba por la carretera, los ibéricos de ambos lados simplemente observaban en silencio, sin saludar ni rechazar, permaneciendo tan silenciosos como el propio término el Gran Silencio. Sin embargo, lo que despertó la curiosidad de Kana fue que, en Siracusa, Kal'tsit se había cubierto el cuerpo deliberadamente para evitar que la vieran como una infectada.
En Laterano, tras admitir abiertamente su condición de infectada, solo pudo permanecer en el desierto, pasando una sola noche en una aldea cercana antes de partir. Sin embargo, al llegar a Iberia, Calpsit entró en la ciudad con el coche abiertamente, sin ocultar su condición de infectada. Iberia es diferente a otros países. Aquí no discriminan a los infectados. Sin embargo, debido a la proliferación de cultos, este lugar no es apartamento para la mayoría de la gente. Sumado al control religioso cada vez más estricto de Iberia, la otrora gloriosa Tierra Dorada se ha convertido en lo que es hoy. Era evidente que cuando Calpsit hablaba de Iberia, lo hacía más con un sentido de reminiscencia y lamento, lamentando cómo habían cambiado las cosas. Justo cuando Calpsit estaba comiendo con Kana en un pequeño restaurante de la ciudad, la puerta se abrió y un apuesto anciano entró desde afuera. Al ver al anciano, todos en el restaurante, incluido el dueño, se pusieron nerviosos. Sin embargo, el anciano simplemente señaló la mesa de Calpsit y dijo: «Dame el plato especial de la casa». Con esto, se sentó frente a Calpsit. Kana levantó la vista, miró a la persona y luego continuó enterrando su cabeza en su comida para 10 personas, mientras que Calpsit, al ver a la persona, no mostró alarma u otra emoción y disfrutó tranquilamente de su comida. Cuando el dueño sirvió la comida del anciano, Calpsit acababa de terminar de comer. «¿Por qué no me esperas?», dijo el anciano. Calpsit no dijo nada, simplemente permaneció sentado en silencio, su mirada parecía invitarlo a comenzar. El anciano se disculpó y luego comenzó a abordar la comida que tenía frente a él. «Calpsit, nunca te había visto tan serio con tantos hombres mayores y guapos de Rhodes Island. ¿Es este tu tipo?». Justo cuando el ambiente se volvió más denso, Kana habló de repente. Al escuchar sus palabras, el anciano quedó claramente sorprendido, tan sorprendido que por un momento no prestó atención y se atragantó. Tos, tos, tos. Lo siento, no esperaba que Calpsit trajera a un pequeñín tan interesante a Iberia. El anciano tomó un sorbo del agua clara que Calpsit le ofreció y finalmente se sintió mucho mejor. El tiempo de estudio se duplicó esta noche. Calpsit primero pronunció un juicio severo sobre Kana antes de continuar. «Disculpa, el pequeño es un ignorante. Espero que San y tus amigos sean más comprensivos». El anciano, a quien Calpsit llamaba Santo, miró a las pocas personas que estaban en la puerta y que ya habían desenvainado sus armas por el comentario de Kana, y frunció el ceño levemente. «Es solo una niña, hablando con inocencia. ¿De verdad necesitan desenvainar sus espadas?». «Disculpe, su excelencia». Al oír la reprimenda, los pocos presentes se disculparon mientras envainaban sus armas. «Calpsit, esta gente de Iberia es tan aburrida como un fósil». Kana, como era de esperar, notó sus acciones. Con solo una frase, sacaron cuchillos justo delante de ella. ¿De verdad creían que no tenía mal carácter? Kana no pudo evitar volver a hablar con sarcasmo. «Cállate. Di una palabra más y el estudio de esta noche se duplicará». Para evitar que la lengua suelta de Kana causara problemas innecesarios, Calpsit reprimió sin vacilar su resistencia. Kana expresó su enojo. Detuvo al dueño, señaló el plato más caro, se frotó las manos y luego las levantó frente a él. Pequeño, ¿te refieres a 10 porciones de este plato? Las piernas del dueño temblaban un poco, pero su mente seguía funcionando. Aunque Kana no había dicho ni una palabra, comprendió lo que quería decir. Después de hablar, miró a Calpsit. «Dale 10 porciones», dijo Calpsit, sacando un fajo de dinero de su bolso. «Ya que has venido a Iberia, Calpsit, ¿cómo puedo dejarte pagar? Esta comida corre por mi cuenta». «Bueno, adelante, sirve los platos. Envía la cuenta a la iglesia después. No te faltará ni una moneda». El anciano impidió que Calpsit le entregara el dinero. Después de que el anciano habló, el dueño asintió y se retiró a la cocina. «¿Puedo preguntar, excelencia Calpsit, qué le trae por Iberia esta vez? Y traer a una criatura tan interesante», preguntó el anciano con elegancia mientras cenaban. «Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo». 101. Capítulo 100. El misterio de Rock Bottom. Acabo de oír unos rumores interesantes, y últimamente he estado aburrida, así que salí a relajarme y confirmarlos. Calpsit se recostó en su silla. Al escuchar la obvia excusa de Calpsit, el santo no la expuso. «También es culpa nuestra por habernos entrometido sin invitación. Sin embargo, no es fácil para ti venir a Iberia.
Si la Inquisición no hubiera hecho nada, incluso podrías pensar que hay un problema. ¿Qué te parece esto, Tasault? Tasault, ven un momento. El santo saludó a un inquisidor junto a la puerta. Tasault es un inquisidor de confianza. De ahora en adelante, te acompañará en tu viaje. Tengo otros asuntos que atender, así que me disculpo por interrumpir tu viaje a Iberia. Ha viajado y conoce la mayoría de los lugares de Iberia, así que con él, creo que todo lo que necesites hacer saldrá sobre ruedas. El que entró era un hombre de mediana edad, de unos 40 años. Por su mirada resuelta y su postura erguida, era evidente que era un guerrero leal. Clan, clan, clan. Antes de que Kal'tsit pudiera hablar, Kana dio una palmada en la mesa que estaba a su lado. Oh. ¿Hay algún problema, pequeña? Al ver la reacción de Kana, la santa preguntó con una sonrisa. Kana miró directamente a Kal'tsit sin decir una palabra. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Por qué me miras? Kal'tsit miró a Kana con enojo. Al observar su interacción, un pensamiento cruzó la mirada del santo. En su memoria, Kal'tsit siempre había aparecido como una líder, rara vez se la veía tomando en cuenta las opiniones de los demás. No esperaba ver una faceta diferente de ella esta vez. ¿Podría haber algo especial en esta pequeña? Tú fuiste quien me permitió hablar. No uses esto como excusa para darme más tarea. Le dijo Kana primero a Kal'tsit, luego miró al anciano llamado el santo. Viejo, verás, Kal'tsit y yo somos mujeres. ¿No es inapropiado que organices a un hombre corpulento? ¿Tus inquisidores no tienen mujeres? Al escuchar las palabras de Kana, el santo pareció iluminado. Se palmeó la cabeza y dijo con una sonrisa. Lo siento, mi plan fue un error. No consideré sus géneros. ¿Qué te parece, Ilena? Acompañarás a la señora Kal'tsit y a este pequeño en su viaje a Iberia. Una mujer liberiana de unos 30 años, al oír la llamada, entró desde afuera. Saludó respetuosamente al anciano y se quedó de pie en silencio no muy lejos. Kana asintió. Viendo al anciano, Kal'tsit sin duda tendría a alguien que la acompañara durante su viaje por Iberia. Así que, en lugar de buscar un hombre, era mejor buscar una buena dama. Bueno, aunque terminó con una tía, seguía siendo mejor que un tío. Después de que el anciano terminó de comer, salió de la tienda con sus otros subordinados, dejando atrás a un Kal'tsit con cara de póker, a la tranquila Ilena de pie y a Kana todavía resoplando y resoplando por la comida frente a ella. Con el espíritu de comer más cuando otro paga, Kana, en medio del miedo del dueño de la tienda que se convirtió en conmoción, devoró con calma 10 grandes platos de manitas de cerdo estofadas, sin dejar nada atrás. Después de que el grupo se fue, él todavía miraba los platos vacíos con una expresión perpleja, incapaz de averiguar dónde habían ido todas esas manitas de cerdo, especialmente porque la niña parecía imperturbable incluso al final. Al salir, Kal'tsit conversaba con la inquisidora Ilena. Pronto llegaron a un acuerdo, y la inquisidora se sentó en el asiento trasero. Después de tomar la carretera nuevamente, guiado por Ilena, el vehículo aceleró hacia su destino previsto, Rock Bay Town. Gracias al vasto territorio de Iberia, el vehículo tardó casi medio mes más en llegar cerca de Rock Bay Town. El aire ligeramente salado que soplaba desde el mar barrió la fatiga de todos, reavivando finalmente la emoción de Kana, que se había aburrido durante todo el viaje. De repente, el vehículo se detuvo. Kana miró a Kal'tsit a su lado, perpleja. Kal'tsit simplemente levantó la barbilla ligeramente, indicando que había alguien en el suelo delante del coche. Kana salió por la ventanilla del coche y Ilena la siguió, saliendo del coche. No muy lejos del coche, una niña vestida con el atuendo de la iglesia abisal yacía inconsciente en el suelo. Las orejas de Kana se crisparon. Tras escuchar, su respiración y su ritmo cardíaco se estabilizaron, así que le indicó a Kal'tsit que era seguro y se acercó a la chica. Ella es una misionera de nuestra iglesia abisal, dijo Ilena después de comprobar el estado de la niña. No parece tener heridas ni señales de tortura. Parece más bien que no ha comido en mucho tiempo y se desmayó de hambre en el camino. Ilena realizó una revisión de emergencia a la niña con destreza y luego respiró aliviada. Este lugar no está lejos de Rock Bay Town. ¿Por qué se desmayaría un misionero aquí? Kal'tsit asomó su cabeza felina fuera del coche. Ante esto, Ilena meneó la cabeza. Kana, que estaba junto a ellos, observó la ropa de la niña y luego dijo, creo que debería ser de Rock Bay Town. Al escuchar las palabras de Kana, los otros dos miraron con expresiones extrañas. ¿Sus zapatos?, preguntó Kana. Al mirar los zapatos de la chica, Ilena comprendió de repente.
No tiene mucha suciedad en los calcetines, y sus zapatos están relativamente limpios, lo que significa que debe haberlos limpiado hace poco y no ha caminado mucho. La ciudad más cercana es Rock Town, así que esta chica debe de ser de allí. Ante esto, los tres no pudieron evitar sentirse aún más extraños. ¿Qué clase de situación haría que un misionero abandonara el pueblo y luego muriera de hambre, inconsciente, junto al camino tan cerca? Todo parecía tan ilógico. De todos modos, no está lejos. Vayamos al pueblo a ver, dijo Kana con impotencia al ver que Calpsite y Lena intercambiaban miradas de nuevo. Ding dong. En ese momento, el sistema, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se activó, lanzando una nueva misión. Mientras Elena llevaba a la niña al asiento trasero del auto, Kana regresó silenciosamente al auto y miró el registro de la misión. Abandona Iberia con Calpsite usando solo una habilidad del sistema. Al completar la misión, recibirás una habilidad mejorada aleatoria. Kana se quedó atónita al ver la recompensa. Las misiones anteriores otorgaban una habilidad aleatoria, una habilidad específica o una habilidad poderosa. El concepto de una habilidad aleatoria mejorada era nuevo para ella. Parecía más fuerte que una habilidad aleatoria, pero no tan poderosa como una habilidad poderosa. Las condiciones para obtener la habilidad eran aún más interesantes. Solo podía elegir usar una habilidad aprendida por el sistema antes de que ella y Calpsite abandonaran Iberia. El significado era claro. Las próximas batallas no estaban destinadas a usar habilidades. Incluso los cielos le insinuaban que participara en combates cuerpo a cuerpo o usar armas para combates cuerpo a cuerpo. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 102. Capítulo 101. Flores locas lanzadas al frío. Iberia, una ciudad costera, y la sugerencia de no usar métodos de combate distintos del cuerpo a cuerpo y el combate cuerpo a cuerpo. Todas estas condiciones combinadas ya insinuaban los enemigos a los que probablemente se enfrentarían. Kana simplemente se lamió los labios, mirando hacia el mar. Aunque las criaturas marinas parecían un poco extrañas, era bien sabido que cuanto más raras parecían, mejor sabían. Se preguntaba cómo sería la textura de esos mariscos. En ese momento, Calpsite miró a Kana, viéndola babear ante el mar, y pensó que tenía antojo de comida otra vez. Simplemente negó con la cabeza y no dijo mucho. Después de todo, comparado con las repentinas ganas de comer mariscos de Kana, la misionera que apareció de repente en el camino le llamó más la atención. Antes de irse de Rhodes Island, Specter no dejaba de tomarle la mano y mencionar Rock Town y la iglesia abisal, indicando que la situación en Rock Town podría no ser muy prometedora. Fue la repentina mención de Specter de la iglesia abisal tras el gran silencio, cuando incluso los propios Egir habían perdido contacto con las profundidades marinas, lo que le inspiró la idea de venir. Entonces, en ese momento, justo cuando estaban a punto de ingresar a Rock Town, la repentina aparición de la niña hizo que las cosas se sintieran particularmente extrañas e inefables. ¡Achú! Kana estornudó de repente, lo que hizo que Calpsite lo mirara sin querer. ¿Qué había descubierto ahora este pequeño? Había estado concentrada en su registro de misión, así que no se había dado cuenta. Pero cuando Kana desvió su atención, percibió de repente un aroma adicional en el coche. Un olor similar al del agua de mar, pero más complejo. Si Kana no tuviera un olfato tan agudo, la mayoría probablemente habría pasado por alto este aroma entre la brisa marina. Sin darse la vuelta, supo por el sonido de su respiración que la chica que se había desmayado en la carretera estaba en el asiento trasero. Así que, naturalmente, ese nuevo olor provenía de ella. Considerando que la gente que vivía junto al mar solía llevar consigo el aroma del océano, Kana no le prestó demasiada atención. En ese momento, su mente aún estaba llena de pensamientos sobre flores exóticas recién lavadas, huevos exóticos blanqueados y otros mariscos nuevos. Aproximadamente media hora después, tras doblar una curva, la vista de Rock Town apareció ante los ojos de todos. Rock Town es uno de los pocos pueblos costeros que aún conserva un faro. O mejor dicho, originalmente no estaba cerca del mar. Fue después del gran silencio, cuando el nivel del mar subió, sumergiendo todas las zonas frente a Rock Town, transformándola de una ciudad junto al lago en una ciudad costera. Al contemplar la ciudad y el reluciente faro que albergaba, Lena se la presentó a Calpsite y Kana, quienes la visitaban por primera vez. Vayamos primero al monasterio. Podemos dejar a este niño allí, dijo Calpsite. Al oír las palabras de Calpsite, Lena asintió. De acuerdo.
Bien. Podemos usar el monasterio como base por ahora. Haga lo que haga, señora Kal'tsit, tener una retaguardia estable siempre será cómodo. De acuerdo. Entonces te dejo la comunicación con el monasterio, Ilena. Kal'tsit no se comprometió. Pero no se dieron cuenta de que cuando se mencionó el monasterio, el cuerpo de la niña inconsciente se movió de repente. El vehículo entró rápidamente en Rockby Town. Al ver a Ilena en el coche, la mayoría de la gente se puso nerviosa, así que cogieron a sus hijos que jugaban y se fueron a casa. ¿Tan aterrador eres para esta gente?, preguntó Kana, mirando la calle que se vaciaba rápidamente. Lamentablemente, no hay nada que hacer. Después de todo, la iglesia abisal está sembrando el caos por todas partes. Para expulsar a estos cultistas, la Inquisición siempre ha adoptado una política de alta presión. En cuanto se encuentran miembros de la iglesia abisal en una zona, se lleva a cabo una búsqueda rigurosa. Aunque este tipo de búsqueda deja a los remanentes abisales sin donde esconderse, también infunde un miedo considerable en la gente común. Aunque la voz de Ilena contenía un leve suspiro, su tono era firme, y no creía que las acciones de la Inquisición fueran incorrectas. ¿La iglesia abisal? Kal'tsit tenía cierta comprensión de esta organización, pero al escuchar lo de Ilena, la influencia del culto era mucho más poderosa y tenaz de lo que había imaginado. Esta iglesia era un culto fundado en Iberia por los Seaborn y sus fieles tras el Gran Silencio. Para cuando la descubrimos, ya se había extendido por toda Iberia. Creen que, en comparación con los humanos, la conciencia colectiva de los Seaborn es una forma de vida superior, y que los individuos deben dedicarse desinteresadamente a la especie para lograr la evolución del colectivo Seaborn. Estos miembros del culto se llaman entre sí compatriotas. Su objetivo final es expandir las fronteras del océano y asimilar a todas las razas terrestres a los Seaborn. Para ello, establecen secretamente bases de experimentación humana en diversas fortalezas, donde realizan crueles experimentos humanos, aparentemente intentando combinar humanos y Seaborn para cultivar individuos más poderosos. Mientras decía esto último, Ilena apretó los dientes ligeramente. Entonces tu respuesta oficial es realmente bastante deficiente, se quejó Kana, mirando la calle vacía. Después de todo, para la gente común que no había visto el verdadero rostro de la iglesia abisal, solo la percibirían como una secta naciente, y la fuerte supresión de la Inquisición simplemente sería vista como un conflicto de creencias religiosas. Además, tras el Gran Silencio, la economía ibérica casi colapsó y el gobierno se vio impotente para atender muchas áreas. Cuando la supervivencia se vio en un callejón sin salida, solo se necesitó un poco de comida para que un grupo de ignorantes cambiara fácilmente de fe. La situación actual es que el país no tiene dinero para sacar de la miseria a esas zonas empobrecidas. Bajo la presión de la supervivencia, la gente naturalmente recurre a la creencia en la secta que puede ayudarles a sobrevivir. El gobierno, una y otra vez, reprime por la fuerza la secta sin dar explicaciones. Con solo una pequeña incitación de alguien con segundas intenciones, la brecha entre la Inquisición y la gente común no hará más que ahondarse. Esto finalmente condujo a la situación actual, donde la gente común teme a la Inquisición. Si bien ésta pretendía protegerlos, los alejó aún más. Esta situación solo puede atribuirse a la falta de criterio de las altas esferas. Una simple comunicación podría resolver el problema, pero insistieron en ser arrogantes y enigmáticos para demostrar su capacidad, lo que finalmente condujo a un desenlace desagradable para todos. En opinión de Kana, si todos en Iberia, desde arriba hasta abajo, fueran individuos prácticos y directos como a quienes no les gustaran los acertijos, entonces esta problemática iglesia abisal habría sido expulsada hace mucho tiempo al mar. Sin embargo, los acertijos son parte de Terra, y Kana estaba acostumbrada a ellos. Por ejemplo, la vieja bola de pelos a su lado a menudo la molestaba por no ser ingeniosa, bromeando deliberadamente con ella usando alusiones que nunca había oído y deteniéndose a mitad de frase. Esta era también la razón por la que Kana a menudo hacía cosas en el camino que incomodaban a Kal'tsit, incluso hasta el punto de cavar varios agujeros del tamaño de la isla de Rhodes con sus pies. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 103. Capítulo 102. Monasterio de Rockby. Ilena no refutó las críticas de Kana, pues antes de convertirse en inquisidora, ella también se preguntaba por qué no podían explicarle las cosas con claridad a la población. Pero tras visitar la prisión, comprendió el terror de la iglesia abisal.
Incluso la más mínima debilidad o vacilación podía suponer un peligro de infiltración. Por lo tanto, para garantizar la pureza del cuerpo de inquisidores y minimizar las posibilidades de que se corrompieran o contaminaran, no tuvieron más remedio que tomar decisiones que cortaron por completo los lazos con la población. ¿Dónde estoy? En ese momento, la chica inconsciente despertó. Estamos en Rockbay Town y llegaremos al monasterio en unos minutos. No hay comida fácil de digerir en el coche, así que les pediremos que preparen algo para ustedes cuando lleguemos al monasterio, dijo Elena. Veo el monasterio de Rockbay, pero, no puedo escapar, no pronunció las últimas palabras, pero Kana, que había estado observando sus labios, comprendió su lectura. Su rostro estaba pálido por la debilidad, y después de un destello de decepción en sus ojos, solo quedó la determinación, por lo que Elena, que estaba a su lado, no notó nada inusual. Pronto, el coche llegó al monasterio. Al entrar, solo vieron a unas pocas personas dispersas dentro, con expresiones algo nerviosas. Cuando vieron entrar el coche, las pocas personas que estaban dentro intercambiaron miradas, luego una persona entró al monasterio mientras los demás se reunían a su alrededor. Hola, soy del monasterio de Rockbay. ¿Podemos ayudarle en algo? Preguntó uno de ellos. Hola, aquí está mi identificación. Esta señora y yo tenemos algunos asuntos que atender en Rockbay Town, y esperamos que el monasterio pueda conseguirnos 2 habitaciones. Además, encontramos a una chica inconsciente en el camino. Parece ser una de las suyas, así que la trajimos de vuelta. Mientras hablaba, Elena mantenía la mirada fija en la de la otra persona. Al recibir la identificación de Elena y darse cuenta de que la persona frente a ella era una inquisidora, su expresión se tornó algo nerviosa. Pero al ver a la chica en el auto, su expresión pasó del nerviosismo a la sorpresa. Donna, todos han estado muy preocupados desde que desapareciste hace 2 días. Los miembros del coro te han estado buscando por toda la ciudad. Menos mal que has vuelto, su expresión era únicamente de alegría, sin ninguna otra emoción mezclada, lo que hizo que Elena bajara la guardia. En cuanto al nerviosismo inicial, ninguna persona común en Iberia no estaría nerviosa al enfrentarse a un inquisidor, por lo que simplemente lo ignoró. Lucky, estoy bien, gracias a esta amable gente que conocí, dijo la chica llamada Donna con una débil sonrisa, asintiendo con la cabeza a la gente que estaba afuera. La señorita Donna está muy débil por no haber comido durante tanto tiempo. ¿Tienen gachas de arroz en el monasterio? Sería mejor que le trajera algunas, dijo Kalpsit, abriendo la ventanilla del coche. La señora Lucky, la líder, inmediatamente le dio instrucciones a la persona más cercana. El monasterio proporciona gachas a los residentes pobres del pueblo todos los días. Hay gachas blancas y frescas dentro. Hermana, ¿puedo tomar un tazón también? Dijo Kana, extendiendo su pequeña mano. Claro que puedes. Katie, ve rápido a la cocina y trae 2 tazones de avena blanca. Al escuchar las palabras de Lucky, Katie caminó rápidamente hacia un edificio no lejos del monasterio. Guiado por Lucky, el coche se detuvo en un espacio abierto dentro del monasterio. Lucky señaló el edificio cercano y dijo, este es el dormitorio del monasterio. El 3er piso es donde duermen nuestras monjas. Donna no se ve muy bien. Quizás podría confiarla a nosotras y la llevaremos de vuelta a su dormitorio. No parece que mi hermana solo haya tenido hambre 2 días. Kalpsit es un médico de renombre, así que ¿por qué no dejamos que Kalpsit le eche un vistazo primero? Al ver que Lucky estaba a punto de llevarse a Donna, Kana intervino. Al oír las palabras de Kana, Kalpsit se acercó en silencio a Donna y comenzó a examinarla. Como si percibiera que se había precipitado un poco, Lucky también asintió. No hay problema. La salud de Donna nunca ha sido muy buena en el coro. Sería maravilloso si el Dr. Kalpsit pudiera curarla. Mientras el grupo charlaba, la mujer llamada Katie se acercó con 2 tazones de gachas blancas. La puerta principal del monasterio, al otro lado, también se abrió y varios monjes salieron corriendo. La persona que estaba al frente inicialmente parecía algo agitada, pero al ver a Elena con su atuendo de inquisidora, se detuvo. Luego reanudaron la marcha hacia ellos. Cuando Katie pasó cerca, Kana bloqueó deliberadamente su paso, luego tomó el tazón de gachas blancas de su mano, lo olió y se lo entregó a Kalpsit detrás de ella. Ya está aquí la papilla blanca, la temperatura es adecuada, puedes beberla directamente. Kalpsit tomó las gachas y se las entregó en silencio a Donna. Las palabras de Kana parecían inofensivas, pero en realidad le informaron a Kalpsit que la otra parte no había manipulado las gachas blancas.
Tomando la otra porción, Kana agradeció felizmente a la otra persona, luego escondió su pequeño rostro detrás del gran tazón, sus ojos observando a las personas que se acercaban. Saludos, soy el hermano Glynn, abad de este monasterio. ¿Puedo preguntarle cómo podemos ayudarle, inquisidor? Nosotros, el monasterio de Rockby, de arriba a abajo, haremos todo lo posible. El hermano Glynn, que decía ser el abad, parecía muy tranquilo y el fuego en sus ojos irradiaba gran entusiasmo. No será necesario. Solo necesitamos quedarnos en el monasterio unos días y esperamos que el abad Glynn perdone nuestra intrusión, dijo Helena con calma, rechazando su ayuda. No hay problema, ayudar a un inquisidor en sus labores es responsabilidad de todo Ibérico. Enviaré inmediatamente a alguien para que despeje 2 habitaciones vacías. ¿Qué tal la primera planta? Aunque Helena rechazó su sugerencia, su entusiasmo no decayó. No será necesario. La hermana Katie me dijo que el 3er piso es el dormitorio de las monjas. Todas somos mujeres, así que acomodarnos en el 3er piso estaría bien. Ciertamente, el 1er piso ofrecía un acceso conveniente, pero desde antes de entrar a Rockby Town hasta ahora, Helena había tenido una sensación muy extraña. Así que decidió ubicar su residencia temporal en el 3er piso, donde descansaban las monjas, lo que le facilitaría recopilar información sobre sus actividades y vidas diarias. No hay problema, Katie. El alojamiento de la inquisidora y sus amigos es responsabilidad tuya. A pesar de haber sido rechazado 2 veces, la expresión del abad Glynn se mantuvo normal. Se giró y dio instrucciones a Katie, quien había estado ayudando al grupo de Calpsit. Sí, abad. Katie hizo una leve reverencia y se acercó a Helena. Después de que Kana y Donna terminaron de comer, liderados por Katie, el grupo llegó al 3er piso. Por orden de Katie, Helena se alojó en una habitación individual, mientras que Calpsit y Kana se alojaron en la habitación de al lado. Al otro lado de su habitación estaban las habitaciones de Donna y Lucky, y la de Katie estaba al otro lado de la de Helena. Ya he subido entre 30 y 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. 104. Capítulo 103. Conspiración. ¿Cómo te sientes? Preguntó Calpsit de repente después de que todos se fueron. Kana se frotó la nariz y se quedó de pie junto a la cama, mirando el mar lejano. Un poco extraño y un poco incómodo. Calpsit asintió. La situación en Bahía Roca parece más complicada de lo que imaginaba. Iré al pueblo a buscar información dentro de un rato. Tú quédate en el monasterio y no andes por ahí. TSK, ¿se supone que debo cuidar de Donna o de alguien más? En asuntos serios, Kana no se comportaba tan juguetonamente como de costumbre, ni intentaba conspirar con Calpsit. Solo vigila a Donna. Creo que Donna es sin duda una pieza clave en esto. Vigilarla sin duda nos ayudará a entender qué pasó en Rockby Town. Calpsit no parecía incomodarle la seriedad de Kana. Para ser precisos, según la información que Calpsit tenía sobre Kana, en los informes de varios operadores, Kana nunca había mostrado descuido al realizar un trabajo serio. Precisamente por eso le confió esta tarea. Entonces recuerda traerme mariscos cuando vuelvas. Quiero comer albóndigas de sepia, calamares chisporroteantes, cangrejos de río picantes. Con la conversación seria terminada, Kana empezó a contar con los dedos, enumerando los mariscos que recordaba. Calpsit miró afuera y vio pasar una figura por la ventana. Muy bien. Quédate aquí obedientemente y no corras por ahí. En la oscuridad, ¿qué pasa? ¿Cómo pudo venir un inquisidor? ¿Acaso había un traidor entre nosotros? Imposible, nuestras acciones aquí siempre han sido muy secretas. ¿Será como antes, solo una casualidad? ¿Será Donna? ¿No está con el inquisidor? Imposible, incluso si Donna no le revelara información al inquisidor. ¿No había también una mujer y un niño con el inquisidor? ¿Cuál es su situación? No lo sabemos, pero según el niño, la mujer se llama Calpsit y es médica, un médico. ¿Será ese tipo del faro? Que yo sepa, ese Liberty del faro no se ha encontrado bien últimamente. Después de un momento de silencio, alguien volvió a hablar. Si el problema es el faro, no es imposible atraer a un inquisidor. Después de todo, esos sinvergüenzas han estado usando el faro para resistir el abrazo del mar. Estaba claro que después de encontrarse una posible explicación, la atmósfera en la sala se relajó considerablemente. Tos, tos, tos. Aún así, no deben subestimarlos. Estos carniceros que se hacen llamar inquisidores han asesinado salvajemente a muchos de nuestros compatriotas. Son como los sabuesos del páramo.
Incluso el más leve susurro atraerá a muchísimos más. Así que, por favor, suspendan temporalmente sus actividades y reanúdenlas después de que el inquisidor se vaya. El líder del grupo, aparentemente, habló, y todos guardaron silencio. ¿Y qué hay de Donna? La inquisidora decidió quedarse junto a Donna. Sospecho que ha empezado a sospechar. Donna sabe muchas cosas. Si las revela, todo se acabará. Con el olfato de esos perros salvajes, seguro que seguirán las pistas y los delatarán a todos. Al oír esto, la atmósfera en la sala volvió a sumirse en el pánico. Tras décadas de enfrentamientos con inquisidores, ¿cómo podían ignorar lo sangrientos y aterradores que eran al tratar con estos herejes? Si se descubrían sus acciones, a menos que escaparan al mar, morirían miserablemente en alguna prisión de Iberia. Para que nuestros compatriotas no sufran más daños, son necesarios algunos sacrificios insignificantes, dijo el líder después de un período de silencio, tomando la decisión final. Por otro lado, después de que Kal'tsit saludara a Helena, ésta se puso un abrigo largo y salió del monasterio. Helena quiso seguirla, pero sintió algo extraño en el monasterio, y esa extraña sensación la hizo decidir quedarse e investigar la situación. Después de que Kal'tsit se fue, Kana saludó a Helena con la mano y luego se deslizó hacia la habitación de Donna y Lucky, que estaba al lado. Al entrar, encontró a Donna tumbada en la cama con la cabeza vuelta hacia adentro, como si rechazara algo, mientras que Lucky tenía el rostro enrojecido y los ojos llorosos. Parecía que su conversación anterior no había ido bien. Disculpe, ¿puedo pasar? Al notar la inusual situación, Kana retrocedió hacia la puerta, encogiendo la mitad de su cuerpo, dejando solo su cabeza para mirar hacia la habitación, preguntando con ojos muy abiertos y curiosos. Oh, es el amiguito de antes, pasa. Lucky se secó una lágrima y saludó a Kana. Hola, me llamo Kana. Estoy aquí para jugar con mi madre adoptiva, la doctora Kal'tsit. Antes de confirmar la identidad y facción de la otra parte, Kana decidió mantener su identidad por ahora. Después de todo, la había mantenido durante varios días, y solo le había servido para inmigración en varias fronteras, sin otras oportunidades para usarla, lo cual la entristeció mucho. ¿Jugar? Rock Bytown no es un lugar divertido. Lucky tomó un caramelo duro de un armario cercano y se lo entregó a Kana, luego suspiró. ¿Cómo puedes decir eso? Es la primera vez que Kana ve el mar, guau. Así que así es el mar. ¿Y por qué hay una torre tan alta en las afueras de la ciudad? También hay guardianes de la torre aquí. ¿Guardianes de la torre? Lucky nunca había oído ese término. Mi madre adoptiva decía que en Laterano, los hechiceros de más alto nivel tenían su propia torre de hechiceros. Allí estudiaban magia y artes originium. Aunque Kana nunca ha visto una torre de hechiceros, debe ser como la de afuera. Dijo Kana deliberadamente, mirando el alto faro cerca del mar por la ventana. No, no es la torre de un hechicero. Este es el orgullo único de Iberia, un faro que ilumina el océano y guía a los barcos perdidos en el mar de vuelta a puerto. Lucky levantó la mano, alborotó el cabello de Kana y dijo. Hablando de eso, Kana, no parece ser de Iberia, ¿verdad? Al fin y al cabo, nadie en Iberia desconocería las historias de estos faros, preguntó Lucky. Así es. Kal'tsit y yo venimos de Letran. El viaje fue muy interesante. Déjame contarte sobre Siracusa. Kana actuó como una niña que acaba de aprender algunas cosas y está ansiosa por compartirlas, relatando sin reservas las interesantes historias de su viaje, lo que hizo reír a Lucky. Incluso Donna, tumbada en la cama, no pudo evitar aguzar el oído, escuchando cómo era el mundo exterior. Afuera, Helena, mientras charlaba con las monjas que pasaban por el pasillo, oyó risas provenientes de allí. Se acercó y vio a Kana sentada en brazos de Lucky, señalando el faro. No pudo evitar suspirar para sus adentros. A pesar de la extraña atmósfera, ¿por qué Kal'tsit se atrevería a dejar sola a esta niñita? Ya he subido más de 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si lo estás disfrutando y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarlos aquí. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por su apoyo, realmente me ayuda a seguir adelante.